Bienvenidos a la serie Verdades Divinas, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema: solo un camino a la felicidad. Te invito a que busques en la palabra de Dios el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, versículos del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a otros dioses y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando el hombre viene a esta tierra, empieza la búsqueda de la felicidad. Y solamente tiene dos caminos para encontrarla. El primer camino que se le presenta es el camino de no creer que existe un Dios. Y empiezas a buscar la felicidad, pero no creyendo que existe un Dios, creyendo en ti, creyendo en la evolución, creyendo que desciendes del mono, creyendo que hay una energía interior en ti, creyendo que el hombre es el que puede resolver sus problemas propiamente y él es el que puede encontrar la felicidad sin Dios. En este primer camino no hay espacio para Dios, ni creencia para Dios, ni para la fe. Tú que me estás escuchando, un día decidiste a lo mejor decir, ¿sabes qué? Dios no existe y voy a buscar la felicidad, voy a buscar mis caminos sin Dios. Ese es el primer camino que uno se encuentra en esta tierra. La no creencia en Dios. No hay Dios. Ahora, el segundo camino es creer en Dios. Tú crees en Dios y todas tus decisiones las vas a basar de acuerdo a su palabra. Porque Dios tiene su palabra, la santa palabra de Dios. Y si tú dices creer en Dios, todas tus decisiones las vas a basar allí. Todo lo que hagas va a ser allí. Ese es tu origen, la palabra de Dios. De ahí partes para tomar decisiones, porque hoy en día hay una moda. Hoy cualquiera cree en Dios, pero la pregunta es, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En el Dios energía? ¿En el Dios que tú lo puedes hacer todo? ¿Que en ti se encuentra la solución a tus problemas? ¿Ese es el Dios en el cual tú estás creyendo? Ahora, hay otro tipo de personas que dice creer en Dios, llegan a la iglesia, pero no hacen la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios no quiere oidores, quiere hacedores de su palabra. Tienes que entender que el secreto de la vida cristiana, el secreto de la iglesia, el secreto para que tú convivas con Dios es hacer su palabra, la obediencia. No es creer en Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no hago su palabra. ¿Sí? Ese es el común denominador de toda la cristiandad de nuestro tiempo. Que estamos adorando un Dios, pero no hacemos lo que ese Dios nos dice. Y para que tú puedas descubrir los grandes planes, proyectos, principios que Dios tiene para ti, tienes que hacer su palabra. Entonces, esos son los dos caminos, creer en Dios o no creer en Dios. Ahora,
el debate de estos dos puntos de vista, de estas dos filosofías, del que no cree en Dios y el que cree en Dios, eso no es lo interesante, quién gane de estos dos, porque ha habido un gran debate a lo largo de toda la historia, porque los que no creen en Dios, los que optan por no creer en Dios, acusan a los que creen en Dios o critican a los que creen en Dios de que son ignorantes. Puede ser que tú una vez criticaste a un creyente diciendo, ¿qué haces ahí en la iglesia? Eso es puro mito, pura tontería, pura falsedad. Esas historias de que un día hubo un gran diluvio, de que un joven venció a un gigante, de que en 6 días se crearon los cielos y la tierra, de que una ballena se tragó a un hombre y lo tuvo 3 días adentro en su estómago. Y para ti esto te parece ilógico. Ahora, tú le dices, tú eres un ignorante, el que cree es un ignorante, porque ¿quién puede creer eso? Ahora, los que creen en Dios y optaron por el camino de la creencia en Dios, le echan a los que no creen en Dios. Y le dicen, ustedes son del diablo. El que no cree en Dios es del diablo. Y ahí está el debate. Unos diciendo ignorantes, los otros diciendo que son del diablo. Y nunca salimos de ahí. Es un pleito estéril. Ahora, lo interesante de todo esto no es quien tiene la razón. Porque te vuelvo a repetir, es un nudo. Estos no van a salir de su postura de la creencia de Dios. Y estos no van a salir de la postura de que dicen que Dios no existe. Ahora, lo interesante de todo esto es la pregunta, si realmente tu postura te hace feliz. ¿Realmente no creer en Dios te hace feliz? ¿Le has encontrado respuesta a la vida? ¿Tienes sentido en la vida? ¿Estás lleno espiritualmente? ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas? Y el que cree en Dios también debe de hacerse la misma pregunta. ¿Qué tanto me ha servido creer yo en Dios para sortear los grandes dramas de mi vida? ¿Realmente estoy lleno precisamente de ese Dios? Porque eso es lo que importa. No quién tiene la razón, porque podemos estar debatiendo. ¿Realmente tú que no crees en Dios, te ha servido eso para tu vida? ¿O eres infeliz? ¿O estás negando a Dios, pero realmente tú eres infeliz por dentro? A lo mejor te pasó algo. Y como no entendías las cosas, una tragedia en tu vida, y de pronto no entendiste, te enojaste con todo mundo porque pensaste que nadie te ayudó y en ese momento dijiste, no existe Dios. Y ese trauma, ese chasco te ha llevado a dudar de la creencia de un Dios todopoderoso que te puede ayudar en los momentos difíciles. Y lo más fácil que se te ocurrió es decir, no, Dios no existe. Es interesante. Israel iba a pasar el Jordán. Y Dios había liberado a Israel. Israel iba a ser una nación libre. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque Dios siempre respeta el libre albedrío. Aunque había liberado a Israel de Egipto, lo había sacado de la esclavitud, Dios respetó la autonomía y la libertad de Israel a elegir. Y si ustedes estudiaron en este versículo que acabamos de leer y ustedes le pusieron atención, Dios no está obligando a Israel a que le sirva, a que le adore. Lo único que está haciendo Dios es mostrarle 2 caminos. El primero, el bien, y el segundo, el mal. ¿Qué es el bien? Para Dios el bien es hacer lo que Él nos dice, hacer su palabra, porque eso te va a llevar un día a la felicidad, eso te va a llevar un día al éxito. ¿Y qué es el mal? No hacer su palabra, seguir otros dioses, seguir tus propios consejos, pero eso te va a llevar a la perdición, eso un día te va a llevar al fracaso. Puede que tú que me estás escuchando, has guiado tu vida tú mismo, y te has encontrado en un vacío existencial. Te has encontrado con grandes fracasos por guiar tu propia vida. Dios le está diciendo a Israel, yo pongo 2 caminos, yo no les voy a obligar.
Y querido hermano, tú que me estás escuchando, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Hay un libre albedrío y Dios lo respeta. Pero tienes que saber que solamente hay dos caminos: seguir a Dios y hacer su palabra, y no seguirlo. Pero si tú sigues tus propios caminos, créeme que eso es inseguro. Tarde que temprano vas a caer. Y cierto que es lo más seguro es seguir la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Israel, pongo dos caminos. Pero si tú te apartas y piensas hacer tus propios caminos, seguir tus consejos, vas a perecer. Vas a perecer en esta tierra que yo te di. Yo no te voy a obligar, pero el único camino que te va a llevar a la felicidad es haciendo mi voluntad, guardando mis mandamientos, siguiendo mis normas, guardando mi palabra. Y sabe que esto se ha cumplido hasta hoy. ¿Cuántas veces tú has querido hacer tu propia voluntad y nada te sale bien? ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no intentas hacer lo que Él te dice? Pero el problema es que le hacemos caso a medio mundo, pero nunca le hacemos caso a Dios. Y ese problema que tienes ya puede tener solución solo en las manos de Dios. Pero te estás dando vueltas, vueltas, vueltas. El ser humano no quiere nada con Dios. Tengo amigos y muchas personas que conozco que tienen historias así, que andan buscando soluciones para la soledad, soluciones para el trabajo, soluciones para una vida sin sentido. Pero el problema es que no se entregan a Dios. El problema es que quieren buscar una solución fuera de los caminos de Dios. Y Dios le está diciendo a Israel: Israel, dos caminos te pongo: el mal y el bien. El bien, hacer mi voluntad, o sea, hazme caso. Y el mal es no hacerme caso. El ser humano ahí está, escogiendo. Y desafortunadamente escoge el mal, haciendo lo que él cree, solamente para toparse de nuevo con el fracaso. ¿Cuánto tiempo llevas fracasando? ¿Cuánto tiempo llevas intentando resolver ese problema? Pasan los años y no hay modo que salgas. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo caso a Dios. ¿Por qué no pruebas con Dios? ¿Por qué no por primera vez en tu vida le haces caso a Dios para que Él pueda resolverte? Sometes bajo su voluntad, haciendo su palabra, y vas a triunfar. Hay mucha gente, incluso dentro de la iglesia, lleva años dentro de las iglesias y nunca prosperan. ¿Saben por qué? Porque solamente llegan a oír, pero no hacen lo que oyen. No es solo bastar estudiar la palabra, es hacer lo que la palabra dice para que pueda haber milagros en tu vida. Te voy a hablar de Ruth. Ruth era una moabita que no tenía nada. O sea, literalmente no tenía nada esta mujer. Esta historia se encuentra precisamente en el libro que lleva su nombre, Ruth. Y esta mujer no tenía nada. Literalmente. Puede ser que el que me está escuchando en estos momentos volteas a tu alrededor y no tienes nada. No tienes futuro. No tienes empleo. No tienes felicidad. No tienes un camino o un horizonte certero, seguro. Todo está incierto en tu vida. No tienes nada, literalmente. Ni casa. Ni prospecto a casarte. Ni dinero en la bolsa en estos momentos tienes. Ruth no tenía nada. Y te voy a explicar por qué. Esta mujer había quedado viuda. No tenía marido. Y era joven. 2. No vivía con sus padres. Vivía con israelitas. Y era algo muy preocupante porque ella era moabita. Y los israelitas odiaban mucho a los moabitas porque precisamente Moab surge de aquella relación que tuvieron las hijas de Lot con Lot, y de ahí surge Moab. Y los moabitas eran vistos como un pueblo decadente, y peor a la mujer, que no tenía valor en ese entonces. En ese entonces la mujer no tenía tanto valor, y eran repudiadas. Y ella estaba viviendo en un país extranjero. Esta mujer también vivía con su nuera, con su suegra, llamada Noemí.
Y esta mujer había quedado también sin esposo. Y las dos eran pobres. Imagínate tú qué cuadro. No tenía nada. Esta mujer no tenía nada. No tenía futuro, un futuro incierto. Un día a su suegra Noemí se le ocurre regresar, porque en este momento estaban en Moab todavía, en los campos de Moab. Pero se le ocurre regresar a su pueblo de origen, que era Belén de Judá. Y regresaron. Pero antes de regresar, Noemí le dice a Ruth, y aquí viene una decisión muy importante. Noemí le dice a Ruth, mira hija, yo ya estoy vieja, y tú pues, ya mi hijo, que era tu esposo, ya murió. ¿Por qué no te regresas con tu papá? A lo mejor allá tienes más oportunidades de encontrar otro hombre que te haga feliz. Qué decisión importante. Noemí interesada para que Ruth se regresara a su hogar, a su familia. ¿Qué iba a hacer con ella que ella estaba anciana y que no podía ni siquiera, ella misma dice, aunque yo diera otro hijo, tú no lo vas a esperar hasta que crezca y se case contigo. Tú no vas a ver eso. Tú no vas a ver eso. Y qué interesante, porque en este momento Ruth tenía que tomar una decisión. La decisión era regresarse con sus padres, que representaba regresar a su idolatría, regresar con sus dioses paganos, a su antigua vida, o experimentar una nueva vida. Una vida en Cristo, en Dios. Porque Noemí representaba a Jehová. Seguir a Noemí era seguir a Jehová, al Dios de Israel. Y aquí viene una respuesta sorprendente de Ruth. Porque Ruth le dice, yo te voy a seguir. Y a donde tú vayas yo iré. Y tu Dios será mi Dios. Qué interesante. Ruth toma la decisión entre la vieja vida o la nueva vida, entre lo que ya había comprobado, en lo que ya había vivido, o en algo nuevo, algo que venía. Y eso era confiar en un Dios que hasta ese momento tenía un futuro incierto para ellos, porque no se veía nada. Puede ser que en estos momentos, tú que me estás escuchando, estás incierto. Estás en el momento, sigo a Dios, confío en Dios, ya tus problemas han rebasado tu calma, tu paz. Y estás a punto de tomar, sigo a Dios o me regreso a mis pensamientos y trato de componer mi vida como yo siempre lo he creído. O intento y compruebo realmente si Dios existe. ¿Sabes qué te dice Dios en este momento? Probadme ahora, dice Jehová, y abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas a Jehová? No, Ruth dijo, yo te voy a seguir y tu Dios será mi Dios. Qué interesante. Se fue Ruth con Noemí a Belén de Judea. Y cuando llegaron la gente les veía porque Noemí iba totalmente devastada, pobre, fracasados. Dos mujeres que llegaban a Belén de Judea fracasadas literalmente, sin futuro, porque en ese tiempo si no había un esposo que las rescatara a ellas, la mujer casi estaba perdida, porque solamente decía la ley que un familiar cercano podría casarse con ellas. Eso es lo que decía la ley en ese tiempo. Ellas llegaron en el verano, al momento en que se recoge, se empieza a espigar la cebada. Y todos los segadores estaban en los campos. En ese tiempo había los que tenían terrenos donde se segaba toda la cosecha. Tenían que apartar 1 hectárea, por decirlo así, para la gente que no tenía, para la gente pobre, para la gente que realmente mendigaba. Entonces, la gente que no tenía nada, la gente pobre, iba a esos campos que eran destinados para ellos.
Y Ruth un día le dice a Noemí, ¿sabes qué? No voy a estar aquí de balde, déjame salir porque voy a ir a buscar, a espigar a los campos. Y Noemí le dice, anda, ve, hija mía. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque Ruth va y fue a parar a los campos de Booz. ¿Quién era Booz? Un pariente cercano de Elimelec, esposo de Noemí. Y Booz tenía mucho dinero, era muy hacendado, con mucho capital, pero era un hombre bueno. Y fíjate cómo es Dios y cómo Dios te empieza a dirigir. Porque cuando Noemí llegó a los campos de Booz, Booz también llegó. Qué casualidad, ¿no? En el momento. Y Booz se fijó en esa joven y les preguntó, porque era una cara que él no conocía. Y le preguntó a sus capataces, a sus trabajadores, ¿quién es esa mujer? Vino a espigar aquí. Y desde ese momento Booz se fijó en ella y la cobijó y le dijo que le dieran de todo. Le dijo que la ayudaran y no la consideró pobre, la consideró como parte de su equipo, como parte de sus trabajadores, con derechos de sus trabajadores. Qué interesante cómo Dios guía los propósitos y cómo Dios te va guiando. Entonces, llega Ruth cosechando todo eso, agarrando todo lo que había hecho ese día y todas las bendiciones que Dios le había dado a través de Booz, y se fue a Noemí y le cuenta a Noemí. Y qué interesante, porque Noemí dice, bendito Dios, porque Dios nos ha bendecido y ha quitado la amargura, dice. ¿Cómo había quitado la amargura? Porque cuando Ruth le dice a Noemí a dónde había parado, a dónde había cegado, Noemí sabía que era la bendición de Dios, porque Booz era su pariente. Qué interesante cómo Dios te guía. Si tú te pones en las manos de Dios, si tú depositas tu confianza en Dios, Dios te va a guiar. La historia dice que Noemí luego mandó a Ruth a que fuera a Booz. Booz se entera que era su familiar. Había todavía un familiar más cercano, pero Booz esperó, consultó a este familiar más cercano a ver si se quería casar con Ruth, pero no quiso. Entonces Booz tomó a Ruth por esposa, la reivindicó, le regresó sus derechos de mujer, y Ruth fue grandemente bendecida. Una mujer que no tenía esperanza, una mujer que no tenía futuro, fue a caer un día a un campo por dirección de Jehová, porque hizo caso a Jehová, porque decidió en Jehová, porque se entregó a Jehová, y Jehová la puso en los campos de Booz. Booz la reconoce, se casa con ella, la reivindica como mujer, y Dios le da todavía una mejor bendición, porque de ahí nació Obed. El hijo de Ruth se llamó Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David, y del linaje de David nació el Salvador, Cristo Jesús. Cómo Dios bendijo a esa moabita que no tenía futuro. Pero un día esa moabita que no tenía futuro, en el momento de la decisión, en el momento de que le estaba diciendo a Noemí, regrésate a tu casa, ella dijo, ¿a qué me regreso? Yo ya conozco esa vida, mejor voy contigo, y tu Dios será mi Dios. No sé lo que me va a pasar, pero yo confío en Dios, y si Dios les ha ayudado, Dios me va a ayudar a mí. Y Dios la recompensó. No hay ni un justo, hermano, desamparado, cuando tú pones toda tu confianza en tu Dios. ¿Estás decidiéndote si te entregas o no? ¿Ya le has dado vuelta a tu problema? ¿Eres infeliz? ¿No encuentras felicidad? ¿Has buscado aquí y allá? ¿Por qué no paras y descansas y mejor te entregas a Dios? Sigue el camino a Dios. Hazle caso a Dios. Solamente tienes dos caminos: hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. No seguir a Dios o seguir a Dios. ¿Cuál vas a decidir tú? Ruth siguió a Dios y triunfó. Y yo te invito en esta hora a que tú hagas lo mismo. Sigue el camino de Dios. Entrégate a tu Dios.
Haz lo que tu Dios te dice, por favor. Y espérate, porque muy pronto verás caer las bendiciones y verás cómo Dios transforma toda tu vida. No te vas a arrepentir de haberle entregado tu vida a Dios y de seguir sus caminos, porque el único camino que lleva a la verdadera felicidad es el camino que hace la voluntad de Dios. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo. Que el Señor te bendiga.